Bueno, cambiamos rotundamente de tema. Ustedes saben que la Auditoría General de la Nación hizo un informe sobre de qué modo se compraron las vacunas, si fue regular, si fue irregular, cuánto hay que explicar ahí que no fue lo suficientemente explicado ni tiene la lógica suficiente. Ustedes saben también, y si no les cuento, que el titular de la AGN, por reglamento, para decirlo así, pertenece a la oposición. Es Jesús Rodríguez. Jesús, ¿cómo estás? Buenas Vos noches. estás al frente de la Auditoría General de la Nación. Así es. Bien. Por mandato constitucional, la auditoría es presidida por el partido político con más número de bancas en el Congreso, partido político opositor. El radicalismo me designó a mí para ocupar esa responsabilidad. Tuvimos un anticipo de Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué es lo más grosero que encontraron ustedes en la investigación sobre las compras de vacunas? Te puedo dar dos ejemplos gráficos y después me gustaría señalar el contexto. Compras que a los precios de hoy estamos hablando de 18.000 millones de pesos a lo largo de del año 2020. Como resultado de un estudio que llevó adelante la auditoría junto con otras entidades fiscalizadoras superiores de la región para hacer un estudio que analice la transparencia y la rendición de cuentas. El estudio que hizo la auditoría mostró que hubo atajos, bypass a las normas que terminaron en irregularidades. Podría señalar dos que son. No justificadas por la urgencia, que seguramente será el argumento. Bueno, esa es la excusa. La excusa es que la urgencia lleva a tomar decisiones que son rápidas y que merecen ser tomadas en cuenta, tomadas rápidamente. Es falso, esa es... Porque eso lo que hace es flexibiliza todo tipo de control interno, ese argumento. Bueno, exactamente. Se evita el control interno. Una compra, de acuerdo a la norma, debe ser publicada en el portal Comprar, por el cual todos los oferentes potenciales pueden presentarse y hacer esa oferta por el requerimiento. En uso de la emergencia, se dice, no vamos a hacer esto, vamos a preguntarle a estos tres oferentes qué nos pueden vender, a qué precio por esto. Se limita la concurrencia, se reduce la competencia. Y entonces aparecen las irregularidades. Te voy a decir dos. Una, se llegó a comprar insumos que no estaban habilitados por el ANMAT. Segundo. ¿Qué insumos podés decir? Sí, creo que eran insumos de vestimenta para el personal de sanidad. Camisolines, digamos, que tienen que usar. Entre otros. O sea que no se podían utilizar legalmente. Exactamente, no estaban autorizados. Segundo, hubo casos que se contrató por este procedimiento de invitar a tres a que digan si pueden ofrecer y rehuir la posibilidad de la competencia a una compañía llamada, no importa cuál, que resultó ser titular de esa compañía un empleado que figuraba en la planta del ministerio. ¿De qué rubro? Perdóname, Jesús, ¿de qué rubro? Bueno, era? es una empresa que es polirrubro, porque le vende al PAMI, le vende a varias provincias y también le vende al Ministerio. ¿Pero qué es decir qué artículo se le compró? Bueno, la verdad que no me acuerdo exactamente cuál, pero en todo caso son todos artículos vinculados a atención de los requerimientos del personal de salud con motivo de la pandemia. Estamos hablando siempre de temas de pandemia. O sea, estaba de los dos lados del mostrador el señor. Está bien, Y se uno avisó. solo. Uno solo. Bien. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Es grave. La excusa es inadmisible. Y es la consecuencia del desequilibrio institucional. Apenas llegó el presidente Fernández y la doctora Kirchner al gobierno, el Congreso votó delegación de facultades al Poder Ejecutivo, en un número inédito, más de 10. Con motivo de ese ejercicio de la delegación de facultades se produce ese desequilibrio institucional, que incluye el jefe de gabinete que no va al Congreso a rendir cuentas, la intervención sin justificación de los entes reguladores, ni hablar de los avances sobre la independencia del Poder Judicial. En el contexto de ese desequilibrio institucional,
es que se producen este tipo de acciones derivado de aquella delegación de facultades de la cual hacía referencia. Si me permitís un comentario, te diría que este análisis riguroso, respondiendo a todos los estándares internacionales, con documentación que prueba lo que estamos señalando, votado por unanimidad del Colegio de Auditores, cierra el círculo de lo que es la pésima gestión de la pandemia en términos del gobierno. Sí, Ahora, ahí para decir el plazo de tiempo es básicamente la gestión de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud. A mí lo que me llama la atención de lo político, porque la verdad es que el informe, como todos los informes de auditoría, son súper técnicos, es una especie de anexo de organismo del Congreso de la Nación, no es juez, o sea, no hay causa judicial hasta ahora con este tema, es lo que hacen sobre todos los organismos del Estado, la revisión de cuentas públicas, etcétera. Ahora, desde lo político, decía Jesús recién, unanimidad. Esto implica que un auditor que es del kirchnerismo y que es amigo de Máximo Kirchner, que es Juan Forlón, firmó esto. Y es un dato que llama la atención porque la verdad es que es durísimo respecto de la transparencia en las compras del Ministerio de Salud durante la pandemia. Eso estamos hablando. O sea, si hubo o no un curro con esto, es terrible. Digamos, Sí. acá hubo corrupción, hubo torpeza. Digamos, para decirlo en criollo, ¿qué vieron ustedes? Bueno, te lo diría así. No es la primera vez que pasa esto. Si volvemos al año 2020, primer año de la pandemia, recordemos que hubo funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que fueron desplazados porque había colusión entre oferentes y funcionarios. Sí. Otros que estaban en el mismo lugar del mostrador. Fueron desplazados subsecretarios y secretarios de Estado. En consecuencia, estamos frente a una situación que me importa decir, el contexto facilita, promueve, genera condiciones para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la emergencia no puede ir en contra de la rendición de cuentas. Al revés, frente a la urgencia hace falta más control. Y el control es el resultado de la independencia de los poderes que permite esa rendición de cuentas. Y como hay ese desequilibrio institucional, ese control no pudo ser efectuado. Ahora, ustedes auditaron cerca de 3.500 millones de pesos que destinó el gobierno en compras y distintas contrataciones y en ese porcentaje detectan todos este tipo de irregularidades. Sí. Entonces, lo que uno entiende es que hubo una mala administración y una mala utilización también de los fondos públicos. Sí, claramente. No, y esto, la próxima instancia, ¿cuál va a ser? ¿Alguien va a radicar una denuncia penal al respecto? Porque esto, de ser así, efectivamente, como sostiene el informe, aplica varios delitos, desde la defraudación, la malversación de fondos. Efectivamente, yo estoy seguro que esto se va a incorporar a otras causas que están teniendo lugar en relación a ilícitos cometidos durante la pandemia. Ahora, Pero me gustaría hacer un comentario porque si no, complementario. Acá comprobamos que hay irregularidades documentadas, pero eso se suma a otra serie de cuestiones. Primero, la Argentina integra el lote de 12 países del mundo que tiene más fallecidos por habitante en términos comparables. Estamos en ese ranking. Segundo, ¿cayó la actividad económica en todo el mundo? Sí, pero en la Argentina cayó 3 veces el promedio mundial. ¿Aumentó la pobreza? También, pero la Argentina aumentó su pobreza 3 veces el promedio de los países de América Latina. Tuvimos la cuarentena interna, 242 días de aislamiento social obligatorio, el 40% más que el promedio del mundo. ¿Se afectó la calidad democrática? También. Estamos en un ranking de 142 países en segundo lugar, luego de Sri Lanka. Las condiciones de la Argentina, la gestión de la pandemia, solo se puede aplicar Rodríguez, a le hago una... una Yo necesito saber esto para que todos entendamos la función de la AGN. Ustedes investigan y hacen un informe. Sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Esto va a la justicia? ¿Se queda ahí? Pasan 3 cosas. Va al Congreso, ya está notificado. Va a la jefatura de gabinete, ya está notificada. Va al ministerio respectivo, ya está notificado. Y están en la página web de nuestra institución. Pero no sé, ustedes no hacen una denuncia. Nosotros no somos el Poder Judicial. Claro. Ellos son un Y ente de Jesús, control. ¿el Ministerio de Salud dio alguna respuesta? ¿Ustedes le requirieron una Por respuesta? supuesto, Porque por no se me supuesto. escapa un tema. Esto es la gestión de Ginés González García, pero estaba Carla Bisotti en ese momento Por en el supuesto. Ministerio.
que hoy es la titular. ¿Dieron alguna respuesta, alguna explicación? Los estándares internacionales que sigue la AGN y los procedimientos que cumplimos indican que una vez que se hace el estudio, se le envía al organismo involucrado a que produzca su descargo, si tiene algo que decir de ese hallazgo, si está equivocado debe ser corregido. Las respuestas que dio el Ministerio no corrigieron ninguno de los hallazgos que habíamos tenido. ¿Esto de trabajo es solo sobre el Ministerio, la compra del Ministerio de Salud? En este caso sí. ¿Hay otros trabajos? Por supuesto que ¿Sobre? sí. Sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, tenemos el caso de las vacunas. Claro, yo iba a decir eso, las vacunas concretamente, que es lo más grueso de la compra. Ahí tienen una mirada. Bueno, hay una mirada que fue ya aprobada por el Colegio de Auditores. Estamos hablando de compras por 1.700 millones de dólares. Por eso, ¿qué pasó con las vacunas? Bueno, eso desafortunadamente en una decisión injustificada, arbitraria y absolutamente perjudicial, la mayoría del Colegio de Auditores decidió que fuera reservado. Entonces nuestro informe fue remitido en sobre cerrado a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio. Pero, digamos, es la frutilla de la torta de la investigación. Bueno, pero no, te diría que no, porque hay otros estudios donde se siguen analizando los gastos derivados de la pandemia, que yo creo que van a dar que hablar también. Hay muchos intereses con el tema de la vacuna, ese es el tema. ¿Es por los laboratorios? ¿Es porque hay mucho dinero? No, yo creo que hay por una absurda decisión, incomprensible. Que en otros países del mundo ha permitido conocer la información, en Brasil sin ir más lejos, en Chile también. Así que yo puedo entender que la fórmula y el componente químico de la vacuna sea reservado. Pero no es eso, lo que hablamos del tema de cantidad y precio, y plazo de entrega, cumple o no cumple. Y si se condice lo que se salió a comprar con lo que... Aquí ha sido secreto hasta la fecha de la suscripción. Pero yo desde el sentido común le digo, ¿qué sentido tiene un organismo que es la AGN si los auditores no quieren mostrar una de las cosas más groseras que encuentran? ¿Por qué es importante esto? Permitime, en términos de la vacuna, que revela también un error dramático y estratégico de parte de la administración. Entre diciembre del año 20 y diciembre del año 21, hay estudios que muestran que las vacunas permitieron salvar alrededor de 20 millones de vidas. Y si hay una estimación de cuáles son las vacunas que más vidas salvaron. La nación argentina eligió como estandarte, como estratégica, como primera, la vacuna rusa, salvó menos de 1 millón de vidas. Lo que quiero decirte es que un elemento más para mostrar los errores dramáticos que significó estar en ese ranking que hacíamos referencia entre los 12 países mientras decían con mayor... que Pfizer que estaba a disposición, venía por todo. Los glaciares, un changuito y venían las cataratas, me llevo las cataratas, me llevo los glaciares. Bien. Ese otro punto. Nosotros fuimos objeto de acciones derivadas de absurdos tics ideológicos, superchería. Acordate que a nosotros nos decían que la pandemia era el resultado del neoliberalismo que gobernaba el mundo. Hubo funcionarios, viceministros de este gobierno. Que auguraron el fin del capitalismo, Jesús. La frase era esta: un bichito microscópico puso patas para arriba del capitalismo. Tremendo. Pero mira qué interesante. Es lo que le pasa a los modos populistas de gobernar. Uno, desconocen el saber científico. Acá tuvimos... médicos de amigos del poder que decían lo que teníamos que hacer. No confían en las mejores prácticas internacionales. Acordémonos de aquellas conferencias de los domingos de las Filminas que después teníamos que pedir disculpas. Y por otro lado, descreen de los gobiernos cooperativos, de la asociación con otros actores, de los gobiernos subnacionales trabajando con los gobiernos nacionales. Bueno, mi amigo Horacio terminó ahí en el medio de... Cuando vos ves esto, te entendés por qué gobiernos como el de Trump, gobiernos como el de Bolsonaro y gobiernos como el de Fernández, que tienen esos modos populistas de gobernar, tienen las consecuencias que tienen. Jesús Rodríguez, gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias. Muy bien.